tremendo, un alarido, vaya, ¿qué dijimos? Por lo que se dice en estos casos, la Llorona, y vámonos de acá. Y yo nada más vi cómo de ir caminando, levantó sus pies, empezaron a levantar sus pies así de manera rápida, dio toda la vuelta y cayó. Al caer la noche, el miedo se apodera de ti. Estás a punto de adentrarte en el lado más oscuro de la imaginación. Esto es Pesadillas en Voz Alta. Hola, ¿qué tal, gente bonita? Bienvenidos una vez más a Pesadillas en Voz Alta. Yo soy Fanny Cuevas y el día de hoy me encuentro con un personajazo que también está con nosotros en Mundo Guay. Él es Don Fede y nos trae muchas historias para nosotros. Don Fede, ¿cómo está? Platíquenos. Encantado de estar aquí en tu segmento, en tu programa. He estado siguiéndolo y la verdad me gustan las narraciones que ofrecen, me parecen interesantes y algunas aterradoras. Y con gusto, es un gusto aquí estar contigo. Ya me has presentado, yo soy Don Fede para todos, colaborador honorario y muy agradecido con Mundo Güey. Y ahora aquí también contigo, Fanny, con toda la energía. Qué bueno. Bueno, pues yo estoy muy emocionada. Era un invitado que desde el primer episodio yo esperaba, porque por ahí me contaron que trae unas historias bastante buenas. Entonces, no sé, ¿qué nos quiere empezar a contar? Sí, y yo quisiera también destacar que son historias increíbles, pero reales, verdaderamente que al recordarlas incluso se me enchina la piel porque han sido tremendas para dar miedo. Y bueno, si te parece, empiezo con la primera de manera histórica. Ok. Bien. El lugar donde yo crecí, el pueblo más que ciudad donde yo crecí, se trata de un pueblo viejo. Cuando yo era niño cumplió sus 100 años y recién la estaban declarando ciudad, pero todavía con todas las características de pueblo. Por ejemplo, allá en este pueblo se hospedaba Maximiliano cuando venía de Ciudad de México o de México a Veracruz, que pasaba la diligencia, imagínate las carretas, los caballos, y ahí en ese pueblo descansaba Maximiliano de venir desde México hacia Puebla, hacia Veracruz, y ahí pernoctaba. Entonces hay muchas leyendas, yo crecí entre espantos casi. Además, rodeado de casas antiguas, de casas viejas, de casas añejas. Bueno, ahí en este pueblo yo era un niño y había ya 2 panteones, conocidos como el Panteón Viejo y el Panteón Nuevo. Así. Lo van a sepultar en el Panteón Viejito o en el Panteón Viejo, o lo van a sepultar en el Panteón Nuevo, se decía de los difuntos. En una ocasión yo no sabía, era un niño, pero era muy vago, porque además en el pueblo no había ningún problema con que uno se desplazara para donde fuera. Lo cruza el pueblo, pasa a la orilla del pueblo un afluente del río Atoyac, que es conocido también como río Atoyac, aunque no es este de aquí que conocemos, sino es un afluente. Y ahí está
a un ladito el Panteón Nuevo. Yo andaba de vago, como todo niño de primaria, por el río, mirando todo, maravillado, porque ustedes saben que de niño, pues se maravilla uno con todo el entorno. Pues sucedió que llegué al Panteón Nuevo. Como niño, vi unas ventanas largas, así, casi de todo lo largo del edificio, embarrotadas, con barrotes también igual fuertes, largos, fuertes igual de largos. Bueno, yo era un niño, pero para mí era impresionante ver esa herrería y esas ventanas, ¿no? Qué terrible la verdad. Se me ocurre treparme y meter mi cara por los barrotes. Se trataba del anfiteatro. Era el anfiteatro del Panteón. Yo ni idea, ni siquiera sabía lo que era anfiteatro, ni que ahí hacían autopsias y cuestiones como estas. Pero metí mi cara. Recuerdo perfectamente, y ahí es cuando siento así que ¡ay! Yo sentí que la cara se me iba de lado, que alguien me jalaba la cara así. Fueron unos segundos, pero fue terrible para mí. A nadie le podía decir lo que había pasado, porque yo no sabía lo que había pasado. Yo simplemente sentí ese jalón de toda mi cara ahí metida entre los barrotes y no sé qué fue. Nunca supe de qué se trató. Sé que era ahí donde hacían las autopsias, entiéndase, abrían los cadáveres de todo a todo para ver qué es lo que les había pasado, de que habían muerto. Años después me enteré de eso. Pobre niño yo, porque fue una impresión, fue una experiencia, una experienciación terrible para un niño y sin poderlo decir a nadie. Esa fue mi primera experiencia así terrible, que no sabía yo, que no supe a qué se debía, qué hacer, cómo interpretarla, qué pensar. Así de feo. ¿Qué fue lo que pasó? Quién sabe, pero fue real. Que en los panteones suceden mucho estas cosas. Yo tengo una historia similar que no sé si en algún episodio ya le he contado o no. Que igual cuando yo estaba muy chica, fuimos al panteón, pues mi hermana, mis papás y yo. Y pues como niñas las dos, nos pusimos así como a jugar y todo eso, ¿no? Recuerdo más o menos a lo fresco que está, que mi hermana y yo estábamos jugando escondidillas. Se nos ocurre jugar escondidas en un panteón. Era de día, o sea, no era tarde ni noche, era de día. Y pues habían más niños, o sea, sí, eran familias. Así era alguna fecha especial, no sé si 10 de mayo o algo así. El punto es que había mucha gente, por ende había muchos niños. Y de la nada una niña se pone a jugar con nosotras. Perdimos a la niña, igual creo que nosotros ya nos íbamos. Total que de la tumba de mi abuelita, que es a quien habíamos ido a visitar, cerca encontramos la tumba de esta niña. Bueno, es que vimos que en su... Bueno, que estaba como una foto de ella y nos quedamos así de... Y ya, o sea, nos fuimos, como que no, nos quedamos así choqueadas de, pues es que las dos la vimos, las dos jugamos con ella, o sea, como que no nos pasó por acá que pudiera ser alguien que ya había fallecido, porque pues, insisto, había tantos niños y pues era de día, o sea, ni por acá nos pasó, hasta aquí vimos la foto, nos quedamos así como... La niña que jugó con nosotros. Sí, o sea, sí nos quedamos así de... Sí, es que la niña desapareció, o sea, en ningún momento vimos que también se acercara con algún adulto así, o sea, que también andaba ahí solita jugando. Y la perdimos y ya fue cuando vimos la foto y nos quedamos así de... Ok, entonces sí estuvo... O sea, en los panteones se da mucho sí, esto de cosas inexplicables. Años después, en mi caso, yo ya no pude acercarme a los panteones. Ya
incluso de joven, hasta de adulto, ya fue que lo procesé más y ya no tengo tanto problema, pero ya todavía de un joven de, ¿qué puede decirte? Un adolescente, no podía acercarme a los panteones. eh, me daba, me daba pavor, me daba terror el panteón. Y ni siquiera podía yo identificar que se trataba por esa experiencia. Eso es algo que pasó así muy, muy concreto. Sin embargo, allá mismo en este pueblo, ahora ciudad, de mala fama actualmente, eh, en las casas viejas y mi, la casa de mi padre se, es actualmente incluso una casa antigua donde se dice que tiene una historia tremenda porque ahí murió la dueña que se presumía era extranjera, conocida como la Rubia Platino, que se fue depauperando en una casa enorme, enorme, antigua, de esas que incluso ahora actualmente están los balcones todavía originales en cuanto a la presentación. Se puede o no salir al balcón y asomarse a la avenida principal. Y, y cuando mi padre adquirió esta casa, la gente nos llenaba, a nosotros de niños, nos llenaba de historias sobre esa casa. Yo me enteré de la triste historia de la Rubia Platino, de cómo decían, se había vuelto loca esperando al amor de su vida, que nunca regresó. Que se asomaba al balcón, decía palabras, decía que estaba esperando a quien nadie sabía a quién, y que en una mala noche, a que además salía quizás con ropa delgada, con ropa no de invierno, y ahí hace mucho, mucho frío, Ok. de temperaturas en invierno bajo cero, y que murió ella sola. La parte de adelante todavía, en estas casas con duela, en el planta alta con duela, escaleras de madera, que eran las de la época, y ahí es donde nos llevó mi padre a vivir, porque compró esa casa. No, han sucedido tremendas, ¿cómo llamarle? Pues hechos paranormales, sobrenaturales. Se han oído el clásico que te prendan y apaguen la luz, que los aparatos eléctricos se prendan solitos, que oigas movimientos, que oigas ruidos, que, por ejemplo, ¿no? Si arrastran sillas, y que incluso puedes tú pensar, hay alguien ahí que está moviendo las sillas, por ejemplo, y vas y no hay nadie. No, sencillamente no hay nadie. Abren las llaves del agua, y así ya. De hecho, cada determinado tiempo la casa ahí está, eh, y cada determinado tiempo hay que ver que ya está abierta tal puerta. ¿Quién la abrió? No, pues nadie. Pues quién sabe cómo se abrió, porque tenía llave, estaba con llave. Y, y ya está abierta. Y como que está la sensación de que algo raro pasa en esa casa. Yo creo
que como fuimos muchos hermanos, llegamos a ser los 14 hermanos, 7 hombres y 7 mujeres, pasó como la historia del fantasma de Canterville de Oscar Wilde, en el que llegan a una casa vieja, él dice la historia, y hay un par de niños gemelos que son tremendos, y el pobre fantasma no puede con los niños. No puede con los... Probablemente eso pasó en nuestra época, éramos tantos y tan tremendos que los fantasmas, cuando niños, como que desaparecieron. Sin embargo, después empezó a haber manifestaciones bastante importantes. Eso, en las casas viejas, que guardan quién sabe cuántos ellas mismas recuerdos y que se dan experiencias completamente inexplicables. Que de hecho, igual en la casa de mis papás también está por una zona en donde se dio como todo esto de la batalla del 5 de mayo y así. Entonces, la casa en donde vivimos, pues la construyó mi abuelito, el papá de mi papá. Entonces, no es como que haya tenido algún dueño antes de o así, o sea, la construyeron ellos, pero sí está muy cerca de una zona que tiene como todas estas vibras. Entonces, justo me acuerdo ahorita que comentaba que la casa está dividida como por partes, por así decirlo. Hasta abajo vivimos nosotros, arriba viven unos tíos y arriba vive un primo. Pero hubo un tiempo en el que mis tíos iban mucho a México y era curioso porque pues nada más sabíamos nosotros y algún que otro vecino que cuando se iban, ¿no? O sea, nos avisaban a nosotros de que, ay, nos vamos, pues ahí le echan un ojito, cualquier cosa, ¿no? Y era chistoso porque luego nuestros vecinos nos decían así como de que, ay, es que su luz se quedó prendida toda la noche, o así como de que, pues es que ¿quién va a estar prendiendo la luz? Nosotros no subimos a prenderla, no hay nadie. Y así como que empezaban esas cositas, ¿no? De que, ay, es que vimos que alguien se movió, que se asomaban en la cortina, ¿no? Justo nos lo decía, perdón, la gente que sabía que mis tíos salían. Entonces era como de que no, pues para que estén pendientes de que alguien no se vaya a meter o así, ¿no? Y nosotros así como de que no, pues es que nadie de nosotros sube, todos ellos se fueron, pues, y como que le dimos así largo, ¿no? Hasta que nosotros nos empezó a tocar que escuchábamos justo que arrastraban muebles, que arrastraban sillas, y pues era así como de que, a ver, ¿quién está arrastrando los muebles si no hay nadie? O sea, nosotros estamos aquí todos, de allá arriba no hay nadie, ¿quién está jalando las cosas? Entonces como que ya empezábamos a conectar así de que, ok, dicen que ven que alguien se asoma y que las luces y nosotros escuchamos que arrastran los muebles, como que sí está raro. Y justo de esto nace como una pequeña historia que por parte de mi abuelito tienen familia que vive en Saltillo. Entonces nos venían a visitar cada cierto tiempo y hubo una vez que vienen unos tíos con, no me acuerdo, creo que 3 de sus hijos. Entonces como que los repartimos entre todos, ¿no? De que ellos se quedan aquí con nosotros, ellos se duermen acá y así, ¿no? Total que el hijo, bueno, mi primo, el hijo de mis tíos, se queda a dormir en la casa de mis tíos en la sala. No quiso regresar jamás, o sea, hasta la fecha esto ya tiene no sé cuántos años, pero ya tiene muchos, no ha querido regresar, o bueno, eso nos han dicho, porque dice que una vez que estaba dormido, vio que una mujer se asomó desde la cocina. Entonces, o sea, que literal en la cocina, así como en una de las paredes, alguien se asomó así. Y, o sea, me acuerdo que cuando nosotros estábamos muy chiquitas, entonces le contó de que a mis papás, a mis tíos, a mis primos que están más grandes, les describió la cara de la mujer y así, y sí le dio mucho miedo. Entonces, supuestamente por eso no ha querido regresar. Pero, o sea, en todas las casas se han dado ciertas cositas, pero, o sea, justo ahorita que tocaba eso de que las cosas que se arrastran y las casas, no diría que mi casa es una casa tan antigua, pero creo que es más por la zona en la que está que se da todo eso. Claro, sí, sí. En esta casa que te refiero de mis padres, yo tengo una anécdota increíble, creo que ni yo me la creo, en el sentido de que no entiendo cómo pudo haber sido posible algo así. Pero antes de esta anécdota, si me lo permites, quiero también comentar que crecí
Me casé, nos venimos mi esposa y yo a vivir a Puebla con un bebé de unos meses de nacido a una casa antigua. Ok. 13 Poniente, a casa vieja, incluso hasta ya una parte derrumbada, derruida, porque estaba tan vieja que se estaba cayendo la casa. La dueña alquilaba unas partes que todavía estaban rescatables y las alquilaba, pero había al fondo de la enorme casa enorme de esos techos hasta allá que necesitaban un cielo, o como le llamaban también, bueno, esto que ponían y le llamábamos cielo, y enormes y altas, muy altas. Bueno, nos venimos mi esposa y yo con nuestro bebé y empiezan ahí sí a suceder nuevamente cosas, acciones inexplicables. Una de ellas, bueno, primero no nos explicábamos por qué nuestro bebé, que tenía unos ojos muy llamativos, muy hermosos, en- eh, de un de un día para otro, durante la noche, sus ojos, sus alrededor de sus ojos estaba rasguñado. Pero sucede que el bebé no dormía envuelto en sus No se lo cobijitas. podía hacer él. No se los podía haber hecho él. Y estaban rasguñados. Bueno, eso no era cosa fea. Pero le buscábamos una explicación, pues a lo mejor, no sé, al moverse, a lo mejor, no sé, hasta el anillo de bodas, a lo mejor algo por ahí pasa, ¿no? Algo tiene que estar pasando, no puede ser de la nada. El bebé no, porque pues dormía envueltito en sus cobijas. Para empezar. Viene lo después, estamos en el cuarto contiguo, el bebé acostado en medio de la cama. Por alguna razón no lo pusimos en la cuna, sino en medio en la cama, envuelto, dormido, tranquilo. eh, una cama matrimonial, además de manera transversal, acostadito, descansando el bebé. Su mamá y yo en el cuarto contiguo, haciendo algunos deberes, eh, y de repente oímos el, el llorido del niño, pero un llora de dolor. Corremos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Cuál será nuestra sorpresa? Que lo vemos como a 1 metro de la cama de distancia, envuelto con, si estaba, por decir algo, su cabeza hacia el norte, ahora está su cabeza hacia el sur, tirado como si alguien lo hubiera agarrado y aventado, así literalmente. Lo levantamos sorprendidísimos. ¿Cómo es que esto pasó? ¿Por qué? Bueno, algo había ahí que no le gustaban los niños, que no le gustaban los bebés, porque incluso meses después el bebé ya caminaba, andaba por ahí en el patio jugando, y eso ya no me tocó verlo. Pero a su mamá me platicó muy asustada. Yo regresé de trabajar y me dice que el bebé se había caído. ¿Y cómo se cayó? No sé. Íbamos caminando hacia la parte de atrás donde estaba todo derruido, y yo nada más vi cómo de ir caminando levantó sus, sus pies, empezaron a levantar sus pies así de manera rápida, dio toda la vuelta y cayó. Así, la mamá asustadísima, al grado de que sí, tuvimos que acudir a unas personas. Yo tenía un amigo que tenía que ver con cuestiones espiritistas o espiritualistas, y le pregunté,
me dijo, no se preocupe, vamos, no te preocupes, vamos mi esposa y yo y hacemos ahí lo que nosotros sabemos hacer. Y sí, tuvieron que hacer una especie de limpia, de exorcismo, no sé cómo llamarle exactamente, porque al bebé lo agredían demasiado. Literal, ya, ya no tengo muy claro qué pasó después, pero me parece que con este remedio de estas personas, que además eran muy buenas personas, que se fue controlando todo esto. Pero lo extraño es esto, amigos, amigas que nos están viendo, eh, las casas viejas que, no sé, están guardando algo, pueden ser, yo me resisto a pensar en fantasmas, sin embargo, como tú dices, hay como una especie de vibras, de energías que andan ahí rondando y que de repente se manifiestan físicamente. Yo creo que a todos nos ha sucedido cuestiones así. En este caso, ¿esto ya les pasaba? O sea, con el bebé no les pasó nada desde su otra casa. O sea, ¿esto pasó hasta la casa de aquí de Puebla? Así de aparatoso, sí. Así de aparatoso, sí. Eh, no, no, pero hablando de bebés, y de esto tiene algo así como 18, 19 años. Estábamos en el pueblo que te platico, pero en la periferia. Una de mis hermanas y su esposo construyeron en la periferia su casa, casi parecía una casa de campo. Y nos gustaba ir, pues, a visitar a mi hermana, a mis sobrinos, a mi cuñado, compadre, y estábamos muy contentos. Tomábamos la copa, cenábamos ahí, todos muy felices. Llegó un momento en el que se reunieron mamás con sus bebés, 3 bebés, de la misma edad, no en día y mes ni nada, pero bueno, digamos del mismo año, nacidos en el mismo año, de la misma edad, bebés tales cuales. Entonces estamos departiendo en la parte de abajo y los bebés ya descansando arriba en sus respectivos lugarcitos y estamos, si tú quieres, cantando, echando la copa, muy felices y contentos, fumando el purito y de repente se oye un chillido de uno de los bebés que seguramente se cayó. Se cayó de la cama y se puso a llorar como el segundo cochinito de Cricri. Y las 3 mamás, sin averiguar, sin esperar nada, se levantan de donde estábamos departiendo y suben corriendo. Las 3 así, en filita, plum, 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 suben. Y nosotros pendientes, a ver cuál fue el bebé que chilló al haberse caído. Imagínate, bajan las mamás sorprendidísimas. Los bebés estaban en su lugar, sin haber sido movidos. Y todos y todas, sorprendidos. Donde sí ya no aguantamos fue que oímos el chillido, el grito de dolor, pero ahora se estaba alejando. Pero un alarido, o sea, imagínate a un bebé que se cae realmente y grita, ¿no? ¡Ah! Pues eso es lo que se oyó primero. Y luego, ya después que bajaron y que dijeron que no, que los bebés estaban bien, lejano. ¡Ah! Todos agarramos nuestras cositas. Ahí nos vemos. Vámonos, agarren a sus bebés, agarren sus cosas. Nadie ya quiso seguir en la celebración, que no era celebración propiamente, pero en el convivio. Sí, tremendo, un alarido, vaya, ¿qué dijimos? Por lo que se dice en estos casos, la Llorona,
y vámonos de acá. Sí, Qué estuvo fuerte, tremendo. qué fuerte, No, esto de las presencias de bebés, no sé realmente a qué vaya, me imagino que debe haber algo detrás de esto de toda esta gente que escucha bebés, porque igual en casa de mis papás se dio que uno de los primos que tenemos, que es el que vive hasta arriba, estuvo casado y vivían su esposa y él en esa casa y así. Alguno de los dos trabajaba lejos o entraban muy temprano. El punto es que se levantaban demasiado temprano para irse a trabajar, a eso de las 5 de la mañana, algo así. Ya no recuerdo si se levantaban o a esa hora ya estaban saliendo de la casa. Total que pues la cochera obviamente está hasta abajo, entonces pues sacaban los carros y así. Pero les llegaron a comentar a mis papás que llegaban a escuchar como un bebé lloraba, pero en la parte de abajo, no precisamente en nuestra casa, pero sí como en el patio o algo así. Y no sé si fue como por esas fechas o tiempo después que les dijeron a mis papás que veían que unas niñas se asomaban desde una de las columnas, que pensaban que éramos mi hermana y yo. Pero pues mis papás eran así como de que a las 5 de la mañana que van a estar haciendo ellas afuera, o sea, no hay forma. Pero sí, todo empezó primero creo que con el llanto igual de un bebé, que los dos lo escuchaban, o sea, no era que solamente uno, o sea, los dos lo escuchaban y también a las niñas las veían los dos. Fíjate que en este caso que te comento, que acabo de comentarte, se oyó el grito y asumieron bebé. El segundo grito ya fue más claro que era un grito desaforado, un grito, un alarido tremendo, un grito feo, como que se iba alejando, pero terrible, terrible. Eh, eh, ya, imagínate, se oye el grito, las mamás recién, recién con el bebé, además era su primer bebé de las tres, Claro. pues Muy al pendiente de ellos. inmediatamente salen corriendo para bajar y decir, también, pues entonces, ¿qué fue lo que oímos? Y nos responde por allá. Qué fuerte. Tremendo. Sí. Pues, pues, mi experiencia más fuerte y que a mí hasta se me hace personalmente increíble, pero no puedo negar que sucedió. Hay ahí una especie de ambivalencia muy fuerte, porque uno sabe que escuchó lo que escuchó, que vio lo que vio, que vivió lo que vivió, pero como que quiere convencerse de que fue otra cosa, de que no fue eso exactamente lo que pasó, lo que uno está viendo, ¿no? Bueno, pues en la casa de mis padres, ahora sí regreso a la casa de mis papás. De esto tiene 20 años que me sucedió. Eh, cada año se celebra en casa de mis papás y procuramos ir todos los hermanos, celebramos Navidad y el Año Año nuevo. Nuevo. Y además, como todos, la mayoría de nosotros somos docentes, pues las vacaciones y ahí podemos estar todo el tiempo que queramos sin ningún problema. Pues bien, en uno de esos días, casi casi, casi en uno de esos días que se vive el famosísimo puente Guadalupe Reyes, y ya saben que por supuesto siempre los brindis están a la orden del día. En uno de esos días, probablemente 30, 31, debe haber sido el 31, pues estando celebrando todavía la llegada del Año Nuevo, resulta que yo me salgo al baño, el baño está, salgo al baño, llego al baño, abro la puerta, este baño, uno de los baños está bajo una escalera, entonces está bajito.
la puerta estaba aquí. Abro, entro al baño y cuando salgo, tranquilamente, abro, salgo y veo que no estoy en la casa de mis padres. Entonces, ¿qué hago? Pues me regreso. O sea, veo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Así como que sin pensarlo, me regreso y ya no me encuentro en la casa de mis papás. Siento. Sucede que me encuentro en una especie, en un lugar oscuro, frío, una especie de neblina, una especie de luz morada. Lo único que llevaba, que llevaba, me veía como con esta luz normal y con colores, era yo. Como que la neblina se abría un poquito cuando yo me movía. Bueno, y de repente empiezo a ver sombras humanas. Sombras. Indescriptible, pero eran sombras, siluetas humanas, como, como si fueran de 2 dimensiones, que están dando pasos. Me acuerdo que me fijo, había muchos. Yo me quedo con el que sentía más cerca y observo cómo da 1, 2, 3 pasos, mira hacia arriba, mira hacia abajo, gira 45 grados, no, perdón, 90 grados, empieza a caminar, 3, 4 pasos, ve hacia arriba, ve hacia abajo, 45 grados, 90 grados, empieza a caminar y hace lo mismo. Y yo, ¿dónde estoy? Me muevo, es como una habitación, encuentro una puerta. Abro la puerta y así desesperado entro y accedo al mismo lugar. Al mismo lugar. Yo dije, yo terriblemente asustado, sin saber ni qué pensar, ni qué hacer, pensando en que hasta ahí, que estoy muerto casi, ¿no? Pensando, sintiendo, pero todavía con ganas de salir de ahí. Así, en estas condiciones, una neblina, sí, morada, una no temperatura, o sea, no se sentía temperatura, no era frío, no era calor, no había temperatura, simple y sencillamente, no había luz, pero yo podía ver. Así abrí, terriblemente asustado, yo creo que muchas puertas. Curiosamente, yo no me resignaba a estar ahí y buscaba, encontraba una puerta, la abría, entraba, llegaba al mismo lugar. Estaba a punto ya de desistir, de decir, pues ya, quién sabe qué sea esto, pero ya estoy muerto. Cuando noto que hay una especie de ventanilla, una especie de ventila, pero no arriba, sino abajo, a ras de una especie de piso. Pues no me quedaba de otra más que intentar algo por ahí. Abro esa puerta, apenas si cabía, me asomo y veo las series navideñas que siempre colocan a lo largo del patio ahí en la casa de mis papás, pero me cuesta trabajo adaptarme a la visión de ahora, como que venía yo de un mundo sin dimensiones, sin color, sin luz,
y de repente me asomo y alcanzo a ver casi mucha luz, dimensiones sobre todo. Yo no entiendo cómo, no sé cómo explicar esto de la no dimensión, de las no dimensiones. Y todavía dudando de dónde me estaba yo metiendo nuevamente, suelto el chiflido familiar, porque en el tiempo de mi niñez, los amigos y las familiares se identificaban con un chiflido. Y así nos criamos, digamos. Hay un chiflido familiar que si alguien chifla ya sabemos que es uno de nosotros, de la familia. Suelto el chiflido familiar y veo que salen con quienes estaba yo conviviendo, salen y entonces yo empiezo a levantarme, me ayudan todavía a levantarme y me preguntan dónde estaba. Les digo, no sé. Después me fui enterando que pasaron 2 horas, cuando para mí fue, no sé, ¿qué te gusta? Yo creo que ni 5 minutos yo sentí que no habían pasado ni 5 minutos que me estuve ahí moviendo entre todo esto, y me pongo a llorar. O sea, no puedo. Ahí fue cuando ya solté toda mi angustia. Me pongo llora y llora. ¿Dónde estabas? No sé. Ya después me dijeron, pensamos que te habías ido a dormir, que ya no querías estar acá. Y yo llora. A los 2 días nos avisan que el esposo de mi hermana, un poco mayor que yo, había fallecido. Y este esposo ya se encontraba hospitalizado en una especie de coma. Lo sabíamos, lo habíamos ido a visitar varias veces. Digo en una especie de coma porque no era un coma, declarado, sino una inconsciencia que parecía coma, porque había daño neurológico por una infección, por una meningitis, y nos avisan que había fallecido. Tal vez ni siquiera a los 2 días, sino al otro día. Cuando yo estuve, creo que fue la primera vez que yo soporté estar así tal cual, junto a un féretro, viendo al difunto. Y yo sí alcancé, más bien sentí necesidad de decirle, ¿qué me hiciste? ¿Qué querías de mí? ¿Por qué me hiciste eso? Porque yo sentía que eso lo que me había pasado tenía relación con este fallecido. Y a la fecha no he podido, lo estoy platicando ahora y no puedo saber qué pasó. Incluso quisiera pensar, bueno, yo no me drogo. Si me drogara diría, ay, no, ¿para qué me hago tonto, no? Tampoco estaba así borracho de caerme, o sea, borracho de ya vete a dormir. No, estábamos en la fiesta, pues. ¿Qué pasó? Solamente después, en algunas narraciones, cuando dicen, han dicho, no, he oído que dicen, es que el infierno es frío. Y yo siento así como que algo y digo, no es frío, simplemente no hay temperatura. O hay una neblina tal, pues es que quién sabe qué sea y quién sabe qué fue eso. Qué fuerte, que me ha tocado ver en videos o así, en páginas, historias de gente que está en un lugar, entran al baño, entran al cuarto, cualquier cosa, y de la nada están en otro lado que tampoco conocen. Que si ustedes tienen historias similares o conocen alguna historia, ya saben que nos la pueden dejar. Siempre les estamos dejando en las redes sociales en los videos para que vayan, para que nos sigan. Si tienen historias similares, compártanlas, porque sí se me hace algo muy interesante. O sea, a mí no me ha pasado, no que yo recuerde, pero no, o sea, nada más como de imaginarme
siento que sí es un momento como de mucha desesperación, de no saber en dónde estás, de no poder salir, no poder regresar y sí, se me hace muy Si fuerte. alguien de ustedes sabe qué pudo haber pasado, comuníquenoslo. Háganos que se nos quite la duda de qué es. Que bueno, por lo que puede ser a mí, no sé, como que me suena a una clase de limbo, porque pues no, o sea, no... Por cómo lo cuenta la gente, tampoco creo que sea así como el infierno o algo así, sino como una especie de limbo o pues un lugar en donde están todas estas ánimas en pena, que... O sea, es como lo único que se me puede venir a la mente. Que, bueno, y hace mucho tiempo... Nada más termino con esto. Yo interpreté que eran como almas que habían perdido la conciencia total. Ya eso fue interpretación de años después, ¿no? Sí, sí, sí. Que estaban desvaneciéndose, ya. Ya no tenían conciencia de nada. Estaban todavía como que en espera de algo, pero ya sin posibilidades, o yo no sé, de poder, así como tú dices, una especie de limbo, ¿verdad? De un vacío tremendo. Sí, sí, sí. Que justo lo que decía de estas almas como en pena, me acordé de una historia que me contó mi abuelito paterno hace muchos años, que él igual hubo una vez que tuvo que trabajar, no me acuerdo si yo muy temprano o iba saliendo de trabajar ya muy noche, el punto es que era casi de madrugada y que unas personas creo que lo querían asaltar o algo así y mi abuelito tenía historias muy, 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 muy fuertes que a lo mejor en algún momento ya sea que vuelva a venir mi hermana porque pues ella también le tocó escuchar estas historias, pero bueno, esta como que no entendía bien qué pasaba, o sea, insisto, nos la contó cuando estábamos muy chiquitas, que lo querían asaltar y estaba en una calle, digamos, sola, o sea, no había más gente y también por la hora me imagino que tampoco había muchas personas, pero dice que mi abuelito era muy creyente, muy católico y es de esas personas que rezaban por las ánimas del purgatorio. Entonces, dice que así, de la nada empezó a salir mucha gente que se le acercaban y así. Total que las personas que lo iban siguiendo, que se le estaban acercando, no sé, se terminaron yendo porque pues me imagino que también vieron a todas estas personas con mi abuelito y que las personas desaparecieron. Entonces como que su creencia de lo que él pensaba era que eran pues las ánimas que les rezaba y así. Entonces sí, yo me quedaba así como de que no, pero ¿cómo? O sea, como que en mi cabeza no... Insisto, de niña que no podía entender muchas cosas, era así como de que, ay, se está inventando, o a lo mejor, no sé, alguien salió de su casa, o sea, como que en mi cabeza no podía entender bien esta parte de qué es lo que pasaba, pero es que sí tiene mucho sentido, bueno, o sea, sí, ahorita que ya lo puedo procesar un poquito más, como que sí, ya me hace un poquito de match. Sí, estos fenómenos existen. Hay quienes han buen número de esto, hay quienes no, y pues a saber, ¿no? Para saber qué es lo que realmente pasa y qué significa y todo esto, es difícil. Tú sabes que yo escribo, pues no me he atrevido a escribir nada sobre este acontecimiento, sobre este hecho, suceso, lo que haya sido. No me he atrevido, no sé, no, ¿cómo interpretar algo tan tremendo? Sí, no es que ni usted tiene como, o sea, no tiene ni palabras para poder explicar qué fue. Exactamente. Lo que sí puedo afirmarles de todo corazón y no estoy inventando nada, es que así fue como me sucedió. Algunos sobrinos ya después, después de un tiempo, te abdujeron, tío, te abdujeron. Es que también puede ser, o sea, para saber qué fue lo que pasó, a dónde fue a dar. Está fuerte eso, insisto, sí he sabido de más historias similares. Si ustedes conocen, no tienen, por favor, mándenlas, que igual de sus experiencias independientes de esto, también ya saben que las estamos recibiendo. Y pues, yo creo, ¿tiene algo más que contar? Para que ya nos vayamos despidiendo.
gente bonita. Ay, un placer tenerlo acá con estas historias que me pusieron la piel chinita. Yo andaba así aferrada al micrófono para controlar todo eso, pero es que sí están muy fuertes. Muchas gracias por poder venir. Vayan a ver sus videos de Don Fede, están muy buenos. Como les decía, también forma parte de Mundo Guay, entonces vayan a ver sus videos, están muy buenos. Hace recomendaciones de libros, hace como una pequeña reseña, así que no les digo más, ustedes vayan a ver. Nosotros tenemos una cita la próxima semana, ya saben, yo soy Fanny Cuevas, Don Fede. Estamos dejando aquí las redes sociales de Mundo Guay también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, gente bonita, ya saben, tengan dulces pesadillas. Nos vemos.